recording is on. Muy buenas tardes, estimadas, estimados colegas, amigos que nos acompañan en esta jornada de charlas, una jornada bien especial, en lo particular a la luz de las velas, producto de este gran temporal de viento que ha afectado a nuestra ciudad en esta época de invierno, algo muy extraño. Sin embargo, eso no ha amainado nuestro interés por seguir conversando de la ciudad, seguir conversando de arquitectura, del territorio, y en este caso, en esta semana en particular, conversar sobre lo que es el patrimonio y nuestra diversidad cultural. Para estos efectos hemos programado 2 charlas, en realidad conversatorios, la del día de hoy, ¿cierto?, a cargo de la oficina técnica, y por otra parte para el día de mañana tenemos también la programación de una charla conversatorio con Gemani Molina, quien es parte del directorio de la Corporación CELAM Chile y nos va a comentar respecto de la visión, ¿cierto?, de la cultura CELAM con respecto al habitar, al territorio, y también nos va a comentar en qué están ellos como corporación en estos momentos. Así que, sin más preámbulos, voy a dejar invitada entonces a que pueda dirigir esta charla conversatorio a Javiera Gaona. Ella es geógrafa y encargada de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Así que bienvenida, Javiera, muchas gracias por esta oportunidad. Hola César, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y claro, como comentó César previamente, la idea es poder conversar, pero para eso había preparado una presentación como para introducirnos en el tema y saber un poco desde dónde nos paramos nosotros como profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces voy a compartir la pantalla, vamos a ver si resulta, creo que sí. ¿Se ve ahí o no? Ahí. Esa es la que... No. Sí, esto suele tener un poco de retraso, así que hay que esperar unos minutitos. ¿Será esa? Que la pinché desde ahí. Se sale. ¿Ustedes la alcanzan a ver o no? Cuando yo la... ¿Ven mi pantalla compartida o no? No. Ya, a ver. Vamos a compartir la pantalla. Compartir. Ahí sí. Ahí sí, Javiera, perfecto. Ya, súper. Ya. Bueno, a esta presentación, conversación, le pusimos por nombre Patrimonio Monumental. ¿Qué protegemos en Magallanes? Y como bien dijo César, yo soy la encargada de la oficina técnica del Consejo Monumentos aquí en Magallanes. Bueno, como me imagino que todos más o menos saben, el Consejo Monumentos Nacionales es un organismo técnico centralizado, técnico del Estado, ¿ya? Que depende actualmente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y desde su creación en el año 1925 se encarga de la protección y tuición del patrimonio monumental, tanto cultural como natural de Chile, ¿ya? Se compone de los consejeros, que es una entidad colegiada, y de la Secretaría Técnica, que son los profesionales que dan soporte a toda la revisión de los ingresos y de los requerimientos que llegan a este consejo. En el último tiempo, dada la necesidad de contar con una presencia institucional a lo largo de todo el país, el Consejo ha ido estableciendo y creando oficinas técnicas regionales en todas las regiones e incluso en algunas provincias, ¿cierto? Con el objeto de acercar esta entidad, que sigue siendo centralizada, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero por lo menos tener algún interlocutor que pueda ser la cara visible de la institución en el territorio, además de apoyar y promover los requerimientos que van desde el territorio hacia el Consejo y obviamente desde el Consejo hacia las distintas regiones, ¿ya? Relativa a las funciones que ya mencionamos, que es la tuición
del patrimonio protegido, ¿ya? Además de contribuir en la coordinación institucional con otros organismos privados, también públicos, en el ámbito del patrimonio regional. Bueno, la ley de monumentos nacionales, que es donde nosotros en el fondo es nuestra cancha de juego, donde nos movemos, es la ley 17.288. Hay un error ahí en la presentación, es 288, data del año 1970, ¿ya? Además, contamos con el reglamento sobre excavaciones y prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, que está identificada con el Decreto Supremo 484 de 1990, y más recientemente también con el Reglamento de Zonas Típicas, que data del año 2016, y es el Decreto 223. Esos serían como las normas y los instrumentos que tenemos como institucionalidad para poder cumplir en el fondo con lo mandatado. Lo otro importante a tener en consideración, que otorga protección de carácter nacional, a nivel nacional, de bienes culturales, patrimoniales y también naturales. Bueno, aquí un poco ya para poder tenerlo ahí a la mano, un poco con la reflexión y ver cómo ha ido evolucionando un poco esto, vimos que el Consejo de Monumentos data del año 1925 y la ley de 1970. Y su nombre dice Ley de Monumentos Nacionales. Es concerniente a este concepto que ponemos ahí como monumental, ¿ya? Eso sí, con el tiempo ha ido evolucionando, y el patrimonio no se ha quedado solamente con eso, sino que se ha ido ampliando, ¿ya? Entonces, por eso lo ponemos ahí en la comparación de lo monumental y el patrimonio cultural, haciendo un poco alusión a este nombre de la ley que nos rige, ¿ya? Bueno, hay una definición bien de diccionario respecto a qué es monumental, dice lo concerniente, relativo, perteneciente al monumento, como una obra pública, o también aplicado a una cosa, objeto, elemento de gran valor para la historia. En su uso coloquial es algo excelente en su línea, algo como muy, muy, cierto, grande también, exagerado, ¿ya? Pero con el tiempo, como yo les decía, especialmente ya en las últimas décadas, el patrimonio no solamente se ha quedado alojado en ese ámbito monumental, sino que se ha ampliado mucho más. Y aquí tenemos la definición de patrimonio cultural ya acogida en la Convención de 1972 de las Naciones Unidas de UNESCO, ¿cierto? Entonces, que dice que es un bien o conjunto de ellos que constituyen un legado o una herencia que se traspasa de una generación a otra y que opera como un testimonio de la existencia de nuestros antepasados, de sus prácticas y de sus formas de vida. Incluye obras materiales, tangibles, como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, que podría ser lo intangible, ¿cierto? Y a las cuales la sociedad otorga un valor histórico, estético, científico o simbólico. Así también como el patrimonio natural debe tener un valor relevante o universal excepcional, ya sea desde el punto de vista estético, científico o medioambiental, ¿ya? Aquí vemos cómo este concepto asociado al patrimonio cultural, que es en el fondo la vocación de nuestra ley, es mucho más amplio. Y si bien la ley no se ha modificado y se mantiene desde su nombre, ¿cierto?, como una ley de monumentos nacionales, como institución se ha ido acogiendo por distintos aspectos, ¿cierto? Todo este concepto de patrimonio cultural desde las directrices que va dando la UNESCO, porque también tenemos que recordar que el Consejo Monumento, dentro de sus competencias, está también el velar por el patrimonio mundial, que se rige por toda esta nomenclatura y todos estos conceptos y esta forma de aproximarse al patrimonio que da UNESCO y que va un poco en la línea de cómo se ha ido dando este proceso a nivel mundial, ¿ya? Entonces, eso era un poco esta comparación, que pese a que la ley de monumentos propiamente tal es bien acotada a lo monumental, se ha ido un poco inflando, ¿cierto? Y se ha ido abordando de cierta manera, quizás no a veces quizás no tanto en lo operativo, pero sí en lo conceptual, a un concepto de patrimonio mucho más amplio, de patrimonio cultural. Bueno, ahora algo que hay que tener igual ahí siempre presente
antes de entrar a las categorías de monumentos nacionales que están en la ley, es, volviendo un poco a lo que es patrimonio, tenemos que pensar que no solamente lo que está protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales, más que pensar hay que tener en consideración, es patrimonio. Hay cosas, elementos, bienes, que son patrimoniales y no necesariamente están protegidos oficialmente por ningún instrumento, ¿ya? Y eso es súper importante. Ahora, los bienes culturales es un universo más amplio aún. De esos bienes culturales, ¿cierto? Un grupo de personas, una sociedad, en algún momento particular, una comunidad, decide que tiene un valor especial, pasan a ser patrimoniales, y dentro de ese universo de bienes patrimoniales, algunos están protegidos oficialmente, ¿ya? En el caso de la legislación chilena, tenemos dos formas de proteger patrimonio cultural, ¿ya? Una es mediante la Ley de Monumentos Nacionales, que lo vamos a ver en detalle, y la otra es a través de los planes reguladores, con dos categorías que son inmuebles de conservación histórica y zonas de conservación histórica. Y quien vela o tutela esa protección hay una mixtura entre MIMBU y el plan regulador, es decir, los municipios que tienen ese instrumento a su cargo. Ahora bien, teniendo eso en consideración, vamos con las categorías que la Ley de Monumentos Nacionales tiene especificadas. Son 6 categorías. Son las categorías de arqueológico y paleontológico, que son 2 categorías, los monumentos públicos, los tengo ahí en los 2 extremos. Esas 3 categorías están protegidas por la Ley de Monumentos por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Después tenemos las otras 3 categorías, que son monumento histórico, santuario de la naturaleza y zona típica, que requieren de un decreto para que la protección se haga efectiva, de un acto administrativo, ¿ya? Bueno, así eso serían las 6 categorías y las diferencias, ¿ya? Ahora, ya entrando un poco más en el detalle de nuestro territorio, ¿cierto? De nuestra región, nos podemos preguntar, ¿qué hemos protegido en Magallanes hasta el día de hoy? Bueno, acá en el cuadro de la izquierda de la pantalla, vemos aquí las categorías, las 6 categorías que yo les señalé, y la cantidad. Por ejemplo, les puedo contar que en cuanto a monumentos históricos, tenemos 60 monumentos históricos, tenemos 3 zonas típicas, como son poquitas, las podemos mencionar, es la Plaza Muñoz Gamero, el Campamento Cerro Sombrero y la Estancia San Gregorio. Tenemos un santuario de la naturaleza, que es Bahía Lomas, es el último monumento declarado en la región, fue hace muy poquito. Tenemos además las otras 3 categorías, como yo les había mencionado, no hay un número específico ni acotado, puesto que todos están protegidos por el solo Ministerio de la Ley. En el caso de los monumentos públicos hay un número que es 85, que hace referencia a un catastro que se hizo el año 2015, pero que solo abordó las 4, es decir, se hizo a nivel nacional, abordando las capitales provinciales. Entonces, en el caso de Magallanes, señala que identifica 85 monumentos públicos en las ciudades de Punta Arenas, Natales, Porvenir y Puerto Williams. En el caso de los monumentos arqueológicos y los monumentos paleontológicos, como son todos los que conocemos y los que no están identificados, puesto que pueden estar bajo tierra o en lugares donde no se ha explorado, son ahí el asterisco que tiende al infinito, ¿ya? Por otro lado, también podemos, pensando en los bienes que se han protegido, así hacer una clasificación como muy enfocada a la realidad regional, tenemos ¿qué se ha declarado? Se han declarado embarcaciones, ya, y tenemos 4 embarcaciones declaradas, cementerios, faros, inmuebles fundacionales, sitios de memoria, hay patrimonio en la Antártica declarado, infraestructura industrial, colecciones y bienes arqueológicos y paleontológicos. Y ahí ustedes me pueden decir, pero no acabas de decir que son infinitos. Claro, son infinitos porque están protegidos por el solo Ministerio de la Ley, pero además, en el caso de la región de Magallanes, hay 7 bienes arqueológicos o paleontológicos que además de tener esa condición de monumentos nacional por su condición de arqueológico o paleontológico, cuentan con un decreto de monumento histórico, como está en el caso del Cueva de la Leona,
Cueva del Milodón, Morro Chico, por nombrar algunos, ¿ya? Ahora, lo puse ahí para que no se me olvidara. ¿Cómo se protege? ¿Quién protege? ¿Cómo se hace para proteger? ¿Quién decide que se protege? En el artículo 10 de la Ley de Monumentos señala que cualquier persona, autoridad, grupo de personas puede señalar, ¿cierto? Aquí dice denunciar, es como está expresado en la ley, por escrito al Consejo de Monumentos la existencia de algún bien, mueble o inmueble, que pueda ser considerado monumento histórico, indicando los antecedentes que permitirían declararlo como tal, ¿ya? Eso es lo que señala la ley respecto a quién tiene quién puede declarar en el fondo, es decir, o quién puede solicitar una declaratoria. Este artículo nos está señalando que cualquier persona. Ahora, solo para que nos adentremos un poco ya con imágenes, ahí tenemos ejemplos de lo que yo le estaba mencionando. Tenemos embarcaciones, cementerios, faros, inmuebles fundacionales. En la Antártica, la base O'Higgins, con distintos elementos, por eso habían 6 monumentos que están considerados monumentos históricos. Infraestructura industrial de distinta naturaleza, mueble, inmueble, en el caso, mueble quiero decir en el caso de la draga de Rufen. Sitios de memoria, Casa de los Derechos Humanos, una foto antigua, puesto que está diferente a como la vemos hoy día, y el campo de concentración Río Chico en Isla Dawson, y aquí están los sitios arqueológicos y paleontológicos que les mencionaba. Además están las colecciones. Hay un decreto de ahí de fines de los años 80 que señala que todas las colecciones de los museos en ese minuto la DIVAM, actualmente el Servicio Nacional del Patrimonio, que en el caso de la región tenemos la particularidad de tener 2 museos del servicio, que son el Museo Regional de Magallanes y el Museo Antropológico Martín Usinde. Sus colecciones, propiamente tal, son monumentos históricos muebles. En el caso del Museo Regional de Magallanes, además, el inmueble que alberga el museo es un monumento histórico. Además, en Magallanes tenemos otra colección que está en el Liceo Sarah Brown, que son elementos que fueron de Gabriela Mistral. Bueno, el artículo, bueno, como yo les decía, la ley es del año 70 y solo menciona esa. Con el tiempo se ha ido un poco dando elementos y directrices para ir avanzando en cómo hacer estas declaratorias, cómo generar estos expedientes y también cómo hacer en el fondo lo que la ley mandata, ¿cierto? Es decir, ¿qué se requiere para hacer una intervención en una zona típica? Para ello, bastante reciente, si pensamos, el año 2017, entra en vigencia el reglamento de zonas típicas, como yo les señalaba, que era el Decreto Supremo 223. Y ahí, principalmente, lo que destaqué ahí lo podemos ver en detalle si hay preguntas, pero más que nada era para graficar que existía, señala exactamente qué es lo que debe contener una solicitud de declaratoria, ya para zona típica. En este artículo particular, el artículo 6. Después también, como yo les decía, hay otros artículos que hablan de qué requiere un expediente para solicitar una intervención en zona típica, ¿ya? Pero como estábamos enfocando esto a las declaratorias, ahí les hice mayor énfasis en el artículo 6, ¿ya? Que además de antecedentes propios del inmueble, también va muy ligado y el desarrollo, sí, de la identificación de los valores y atributos, ¿cierto? Presentes en ese lugar para que amerite una declaratoria. Más reciente aún, también, esta no es un reglamento, sino que es una resolución de noviembre del año 2020, muy, muy reciente, donde identifica y señala los requerimientos, ¿cierto? Ya para poder solicitar una declaratoria de monumento histórico. Acá puse una imagen ahí específicamente de un monumento histórico inmueble. También está la especificidad para monumentos históricos muebles, que es un poco menos compleja, ¿ya? Pero ahí vamos viendo que este artículo 10 va diciendo, nos va como un poco normando este artículo 10 en el cómo hay que hacerlo. Acá es la continuación de esta resolución,
donde marqué en rojo para que lo tengamos para la próxima, lo dejemos ahí guardadito en la retina para la próxima diapo, donde señala que este expediente de solicitud, ¿cierto?, para monumento histórico requiere la opinión de los propietarios, ¿ya?, del bien o del sitio, ¿ya?, respecto a la eventual declaratoria de este monumento como monumento histórico. Además, la opinión de las autoridades, instituciones o personas naturales que tengan alguna relación con este bien a declarar, ¿ya? Cartas de apoyo e informes de procesos de participación. Como yo les decía, esto es muy nuevita, esta resolución es de noviembre del 2020. Y también un informe sobre valores atributos, que es lo que yo les señalaba que era algo bastante importante y relevante dentro de la declaratoria de zona típica también. Bueno, comentado esto y dicho esto, acá vemos en esta declaratoria y nos preguntamos, ¿qué hemos protegido en Magallanes? ¿Cuándo hemos protegido eso? ¿Y cuáles serán las razones, el porqué de haberlo protegido? Entonces hay un gráfico bastante simple donde se ve la cantidad de declaratorias un poco desde el año 1968, que es la primera declaratoria, al año 2000, que está ahí 2019 creo que es donde figura, la declaratoria del Santo de Naturaleza que les mencionaba. Ahí podemos ver algunos PIC y que responden o se asocia a ciertas situaciones en particular. Por ejemplo, todas las primeras declaratorias, y que bueno, tiene un alza ahí el año 76, pero en general las primeras declaratorias están asociadas a bienes eh, relacionados a investigaciones académicas efectuadas por don Mateo Martinich. Ya también sabemos que en algún minuto él fue intendente, entonces podía haber tenido quizás cierta injerencia también o cierta posibilidad mayor de poder hacer llegar estos requerimientos al Consejo de Monumentos. Luego ahí, como yo les mencionaba, también hubo ahí un cierto pic, que fueron 2 declaratorias producto de este decreto que sale para las colecciones de los museos de la ex-IPAM. Y también en la línea, en azul, ¿cierto? Estos son como situaciones particulares de nuestra región. Y esto probablemente se da en otras regiones también, pero se ve muy evidente en la región de Magallanes, que entre el 2008 y 2014 hay un alza en las declaratorias asociadas al programa de puesta en valor del patrimonio, eh, que cuenta con un financiamiento de Subdere, es administrado por Subdere, y que una de las condiciones para que los bienes puedan obtener recursos para su puesta en valor es que cuenten con protección oficial, es decir, que sean monumentos nacionales o bien inmuebles de conservación histórica o zona de conservación histórica. También se identifican un poco más abajo algunos otros hitos que ya no particularmente regionales, sino que ya de un ámbito más nacional, incluso algunos como de tendencia no solo nacional, sino que internacionales. Surge por los años 90, ¿cierto? El patrimonio industrial, donde ciertos bienes que en algún minuto eran bienes actuales, ¿cierto? Pasan a cobrar cierta relevancia y cierto interés por las comunidades, por las sociedades, por los territorios, de que sean protegidos y que no sean, y que queden vestigios de ellos, asociado a este patrimonio industrial incipiente que va tomando va tomando fuerza. Por otro lado, ya cerca del 2000, 2010, está todo el tema asociado a sitios de memoria, ¿cierto? Y los planes que desde el mismo Estado se generan para abordar temas de derechos humanos. Y también, no reflejado en Magallanes, pero sí es un proceso, ¿cierto? Podríamos decir, que se evidencia así y se relaciona con las declaratorias, es un rescate de barrios patrimoniales, muchas veces asociados a eh, la manera que tienen las comunidades de proteger su patrimonio ante em, la especulación inmobiliaria de ciertos barrios, especialmente bueno, en ciudades como Santiago y algunas grandes que se empiezan a transformar, obviamente, eh, casas, manzanas de casas en manzanas con edificios y ese tipo de cosas. Ahora, viendo esto, y ya como para ir abriendo la palabra,
viendo este panorama de lo que tenemos en Magallanes como patrimonio protegido monumental, ¿cierto? Surgen algunas preguntas que me las hago y que nos las hemos estado haciendo igual ahí con el equipo de la UTR Magallanes. Me imagino que también en las otras regiones también puede surgir, pero nosotros en realidad nos lo hemos estado preguntando y hemos estado conversando bastante estos últimos 2 años al respecto ahí con el equipo. Es, bueno, este patrimonio que tenemos protegido, estos 63 bienes, ¿es representativo del patrimonio Magallanes? ¿Faltan cosas? ¿Hay cosas? ¿Faltan bienes? ¿Faltan elementos a relevar? Ahora, ¿cómo? También nos preguntamos cómo se conjugan los componentes materiales que a veces por la misma vocación de nuestra ley monumental se asocia mucho a lo material, ¿cierto? Pero cómo entran y cómo se relevan también las particularidades inmateriales o los atributos que tienen estos bienes, ¿cierto? Ya declarados. Y por otro lado, y muy importante, que yo creo que también puede volver a ayudar a respondernos las primeras preguntas o las primeras reflexiones, es cuál es o cuál debiera ser la participación de las comunidades regionales, de las comunidades locales, de los mismos territorios en estos procesos de declaratoria que son muchas veces largos y complejos. Y muchas otras preguntas que como que nos cuestionan un poco este trabajo y dónde poner los énfasis y cómo abordarlos. Así es que, bueno, presentado este panorama, presentado un poco desde dónde trabajamos y estas reflexiones y preguntas, creo que la idea es volver para que podamos conversar y podamos reflexionar sobre ello. Así es, muchas gracias Javiera por esta gran presentación, en realidad muy, muy clara respecto al alcance de lo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales, cuáles son las restricciones que ustedes tienen con respecto a la normativa actual, cuáles son los desafíos y cuáles son las grandes, las grandes deudas que tenemos con respecto a nuestro patrimonio, no solamente entendiendo el patrimonio como lo que un par de especialistas en algún minuto determinó, sino que el patrimonio como un consenso de la comunidad, del territorio. Así que yo voy a aprovechar de resguardar esta primera parte de la presentación en la grabación para iniciar la segunda parte que va a ser el conversatorio. Recordar que como estamos con el problema del corte de luz, es probable que en algún minuto yo me tenga que desaparecer, así que voy a aprovechar de resguardar